Ahora, comencemos. Diego Fuentes estaba de pie en el pasillo del hospital, sosteniendo fuertemente la mano de su hijo de 5 años, Julián. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo, bañándolo todo con ese familiar resplandor estéril que él había llegado a asociar con la pérdida. Hace 6 meses, había caminado por estos mismos pasillos después de que le dijeran que Victoria ya no estaba. 6 meses desde que la policía tocó a su puerta a las 2 de la madrugada para decirle que el auto de su esposa se había desbarrancado en la carretera del Cañón bajo la lluvia. El folder manila que sostenía en su mano libre se sentía más pesado de lo que debería. Documentos de transferencia de tutela temporal, decía el encabezado. El abogado de sus suegros, César Robles, había preparado todo. Lo único que Diego tenía que hacer era firmar. Y Julián se iría a vivir con Alberto y Esther Garza a su mansión en Lomas de Bella Vista. La misma casa donde Victoria había crecido. La misma casa de la que ella había estado tan desesperada por escapar. «Papi, estoy cansado», murmuró Julián, apoyándose contra la pierna de Diego. El niño tenía los ojos oscuros y la actitud tranquila de su madre. A sus 5 años, ya había experimentado más dolor que la mayoría de los adultos. «Lo sé, campeón. Solo unos minutos más». La mente de Diego viajó a 3 semanas atrás, cuando Alberto Garza sugirió por primera vez el arreglo. Habían estado sentados en el pequeño departamento de Diego, el que había compartido con Victoria antes de que ella muriera, el que ahora se sentía como un mausoleo de recuerdos. «Te estás ahogando, Diego», había dicho Alberto. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado. Su traje probablemente valía más que el sueldo mensual de Diego como ingeniero civil. «Podemos verlo. Trabajas muchas horas. Julián está en la guardería hasta que anochece. Apenas te mantienes a flote». Esther había asentido, con sus manos perfectamente arregladas descansando sobre su regazo. «Nosotros tenemos el espacio, los recursos. Julián podría tener un hogar estable, las mejores escuelas. Podrías visitarlo cuando quisieras». «Es mi hijo», había respondido Diego. «Por supuesto que lo es. Nadie intenta quitártelo». La sonrisa de Alberto no había llegado a sus ojos. «Pero piensa en lo que es mejor para Julián». «¿Qué querría Victoria?». Esa pregunta había atormentado a Diego durante semanas. Victoria había amado a sus padres de esa manera complicada en la que a menudo lo hacen los hijos adultos, consciente de sus defectos, pero atada por la sangre. Nunca había hablado mal de ellos, pero también había mantenido su distancia. Solo visitaban Lomas de Bella Vista 2 veces al año, y siempre de manera breve. «Hay algo raro en ellos», le dijo Victoria a Diego una vez, a altas horas de la noche, después de una de esas visitas. «No sé cómo explicarlo. Son mis padres y me aman, pero hay algo frío en el fondo, como si estuvieran interpretando un papel». Diego lo había atribuido a la típica disfunción de una familia adinerada. Ahora, de pie en este hospital, se preguntaba si Victoria había percibido algo más oscuro. Los últimos 6 meses habían sido un infierno. Entre su trabajo en ingeniería Morales y cuidar a Julián él solo, Diego estaba exhausto. El dolor llegaba en oleadas. A veces estaba bien durante días. Luego, olía el perfume de Victoria en una vieja bufanda y se desmoronaba. Los Garza habían estado ahí durante todo el proceso, ofreciendo apoyo, dinero, niñeras. Siempre generosos, siempre serviciales, siempre observando. Eso era lo que finalmente había incomodado a Diego lo suficiente como para dudar. La forma en que los ojos de Alberto seguían a Julián cada vez que los visitaban. La forma en que Esther hacía preguntas detalladas sobre la salud del niño, sus hábitos, su escuela. La forma en que César Robles, su abogado familiar, seguía presionando para la transferencia de la tutela. «Es solo temporal», le había asegurado César ayer. 6 meses, tal vez 1 año, hasta que vuelvas a ponerte de pie. Lo hemos estructurado para que mantengas todos tus derechos legales. Puedes revocarlo en cualquier momento. Pero Diego había sido ingeniero el tiempo suficiente para saber que las soluciones temporales tenían la costumbre de volverse permanentes. Su teléfono vibró. Un mensaje de Carlos Gómez, su mejor amigo desde la universidad. «¿Estás seguro de esto, hermano?». Diego ya no estaba seguro de nada. Miró a Julián,
que estaba dibujando patrones invisibles en el linóleo con la punta de su tenis. El niño había estado muy callado desde que Victoria murió. El terapeuta dijo que era normal, que los niños procesaban el duelo de manera diferente. Pero a veces, Diego sorprendía a Julián mirando por las ventanas con una expresión demasiado adulta para su edad. Señor Fuentes. Diego se giró para ver a César Robles acercándose, maletín en mano. El abogado era más joven que Alberto, tal vez de unos 40 años, con facciones afiladas y trajes aún más afilados. Sonrió, pero era la sonrisa profesional de alguien a quien le pagan por ser amable. ¿Listo para firmar? Los Garza están esperando en la casa. Ya prepararon la habitación de Julián. Debería verla. Tiene todos los juguetes imaginables. El estómago de Diego se apretó. Me gustaría ver la habitación de mi hijo primero, antes de firmar. La sonrisa de César vaciló. Eso no es realmente necesario. Además, los documentos deben presentarse hoy. Entonces lo haremos rápido. Quiero ver dónde vivirá mi hijo. La mandíbula del abogado se tensó por un segundo. Señor Fuentes, los Garza han sido más que pacientes. Le están ofreciendo una oportunidad increíble aquí. Julián lo tendrá todo. No pedí un discurso de ventas. Pedí ver la habitación. César lo miró fijamente y Diego vio que algo cruzaba por el rostro del hombre. Molestia. ¿Ire? Pasó rápidamente, reemplazado por esa máscara profesional. Bien. Llamaré a los Garza y les avisaré que nos retrasaremos. Mientras César se alejaba, marcando ya en su teléfono, Diego sintió que la mano de Julián se apretaba alrededor de sus dedos. No quiero ir ahí, papi, susurró el niño. Diego se agachó, encontrando la mirada de su hijo. ¿Por qué no, campeón? Julián miró más allá de Diego, hacia el final del pasillo, con una expresión distante. El abuelo Alberto me da miedo. ¿Te ha hecho algo? El niño negó con la cabeza. Solo me mira raro, como si fuera un juguete, no una persona. Diego atrajo a su hijo en un abrazo, sintiendo como el pequeño cuerpo temblaba contra el suyo. Las palabras de Victoria resonaron en su mente, hay algo frío en el fondo. Estaba a punto de levantarse cuando sintió una mano en su hombro. Diego levantó la vista y vio a una enfermera mayor. Su gafete decía Elena Contreras. Tenía el rostro curtido de alguien que había trabajado demasiados turnos dobles y visto demasiado sufrimiento. Señor Fuentes, su voz apenas era un susurro. Necesito hablar con usted en privado. Diego miró a César, que seguía en su teléfono al otro lado del pasillo. ¿Sobre qué? Los ojos de Elena se movieron nerviosamente a su alrededor. Sobre su esposa, Victoria Garza. El corazón de Diego latió con fuerza. ¿Qué pasa con ella? Aquí no. Elena presionó algo en su palma. Un pequeño trozo de papel. Encuéntreme en la sala de descanso del personal en el tercer piso. En 15 minutos. Venga solo. Le apretó el hombro. Por favor. Hay cosas que necesita saber antes de firmar esos papeles. Antes de que Diego pudiera responder, ella se había ido, desapareciendo en el laberinto de pasillos del hospital con una eficiencia habitual. Diego desdobló el papel. Con caligrafía temblorosa, decía, no confíes en nadie. La muerte de tu esposa no fue un accidente. Sus manos comenzaron a temblar. Miró a Julián, luego a César Robles, que caminaba de regreso hacia ellos con esa sonrisa profesional firmemente colocada en su lugar. Todo listo, dijo César. Podemos ir a Lomas de Bella Vista ahora. O, si lo prefiere, podríamos simplemente firmar aquí. De hecho, necesito usar el baño, lo interrumpió Diego. Y Julián necesita un poco de agua. Denos 10 minutos. La sonrisa de César se tensó. Señor Fuentes, los Garza están esperando. 10 minutos. Diego no esperó una respuesta. Levantó a Julián en brazos y caminó hacia los elevadores, con la mente a 1000 por hora. La muerte de tu esposa no fue un accidente. La nota podría ser de una persona loca, alguna enfermera fanática de las conspiraciones que veía demasiados programas de crímenes reales.
¿Pero y si no lo era? Las puertas del elevador se abrieron y Diego entró, presionando el botón del tercer piso. Julián lo miró con esos ojos oscuros y sabios. ¿Ya nos vamos, papi? Tal vez, campeón. Tal vez. El tercer piso era más silencioso, en su mayoría oficinas administrativas y bodegas. Diego siguió los letreros hasta la sala de descanso del personal, un espacio pequeño con una cafetera, un microondas y algunas sillas dispersas. Elena Contreras estaba esperando, con las manos envueltas alrededor de una taza de café y el rostro pálido. Gracias por venir, dijo, con voz temblorosa. Casi no lo hago. He guardado silencio durante 6 meses. Me dije a mí misma que no era mi asunto, pero no puedo dejar que les entregue a ese niño. No puedo. Diego sentó a Julián en una silla. Quédate aquí, ¿ok? Mira mi teléfono. Le entregó al niño su celular con un juego abierto, luego se volvió hacia Elena. ¿De qué está hablando? Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. Yo estaba de guardia la noche que ingresó Victoria. El accidente. Dijeron que perdió el control en la lluvia, que se salió de la carretera. Pero yo vi el cuerpo, señor Fuentes. Llevo 34 años siendo enfermera de traumatología y sé cómo lucen las víctimas de accidentes. Hizo una pausa, temblando. Las lesiones no cuadraban. ¿A qué se refiere con que no cuadraban? Los patrones de impacto, los moretones, los huesos rotos. No eran consistentes con caer por un barranco. Eran consistentes con un traumatismo por fuerza contundente antes del choque. Alguien la golpeó, señor Fuentes, y muy fuerte, luego escenificaron el accidente. Diego sintió que la habitación daba vueltas. Eso es imposible. La policía investigó. Dictaminaron que fue un accidente. ¿Lo hicieron? ¿O alguien con dinero e influencia se aseguró de que fuera dictaminado como un accidente? Elena dejó su taza. Reporté mis preocupaciones al médico tratante, el doctor Marcos Chapa. Me dijo que yo estaba alterada, viendo cosas que no estaban ahí. 2 días después, fui transferida a un área diferente. Los archivos del caso de Victoria fueron sellados por orden del médico forense. Intenté presionar, intenté que alguien me escuchara, pero... Negó con la cabeza. Solo soy una enfermera. ¿Quién me va a creer a mí antes que a los Garza? ¿Los Garza? La voz de Diego apenas era un susurro. Los padres de su esposa son muy prominentes en esta ciudad, señor Fuentes. Alberto Garza ha estado en la junta del hospital durante 15 años. Su esposa, Esther, fue una donadora principal cuando construimos la nueva ala pediátrica. Cuando intenté plantear dudas, se me dijo muy claramente que dejara el tema. Me faltan 2 años para jubilarme. No podía permitirme perder mi pensión. Diego se dejó caer en una silla, con la mente aturdida. ¿Por qué me cuenta esto ahora? Porque lo vi en el pasillo con esos documentos. Sé lo que están intentando hacer. Le quitarán a su hijo, señor Fuentes, y luego... No terminó la frase. ¿Luego qué? Elena miró a Julián, que estaba absorto en el juego del teléfono, y luego de vuelta a Diego. No lo sé con certeza, pero sé esto, Victoria estaba aterrorizada de sus padres en los días antes de morir. Vino a este hospital 3 veces en su último mes. Siempre pidiendo verme específicamente a mí, siempre nerviosa. La última vez intentó decirme algo, pero alguien llamó a su teléfono y se fue. Estaba muerta una semana después. Las manos de Diego se cerraron en puños. ¿Qué quería decirle? No lo sé, pero mencionó las investigaciones de su padre, algo sobre pruebas genéticas y niños. Dijo que había hecho un descubrimiento terrible sobre su familia. Elena metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño sobre. Después de que ella muriera, esto fue entregado en la dirección de mi casa. Sin remitente, pero la letra es de Victoria. Diego tomó el sobre con manos temblorosas. Adentro había una sola fotografía, vieja, descolorida, de los años 90 a juzgar por la calidad. Mostraba a una niña pequeña, tal vez de 7 u 8 años, de pie en lo que parecía un laboratorio. La niña tenía un parecido sorprendente con Victoria.
En la parte de atrás, con la letra de Victoria, decía, esta soy yo, pero no recuerdo este lugar. Mamá y papá no quieren decirme dónde se tomó esto. Se enojan cuando pregunto. Elena, si algo me pasa, por favor protege a Julián. No dejes que se lo lleven. No son quienes parecen ser. La visión de Diego se nubló. Miró a su hijo, que seguía jugando en el teléfono, ajeno a la oscuridad que se cernía sobre ellos. No lo entiendo. Yo tampoco. Pero sé que su esposa tenía miedo. Y ahora está muerta. Y sé que los Garza han estado muy ansiosos por obtener la custodia de su hijo. Elena se puso de pie. No puedo probar nada de esto, señor Fuentes. Solo soy una vieja enfermera con sospechas y una fotografía, pero tenía que advertirle. No firme esos documentos. No hasta que sepa la verdad. Diego se puso de pie, guardando la fotografía en su bolsillo. Gracias por decírmelo. Por preocuparse. ¿Qué va a hacer? No lo sé, pero no les voy a entregar a mi hijo. Tomó a Julián y se dirigió de nuevo al elevador, con la mente corriendo a través de planes y posibilidades. César Robles estaba esperando en el pasillo principal, tocando su reloj con impaciencia. Ahí está. ¿En serio, señor Fuentes? Los Garza están muy decepcionados por estos retrasos. Dígales que necesito más tiempo para pensar. La máscara profesional de César se deslizó. Ha tenido 6 meses para pensar. Han sido increíblemente generosos, increíblemente pacientes, y usted les está pagando con. Les estoy pagando siendo un padre. Julián se queda conmigo. La respuesta es no. La expresión del abogado se endureció. Señor Fuentes, le aconsejo firmemente que lo reconsidere. Los Garza han estado documentando sus problemas, su horario de trabajo, su situación financiera, el bajo rendimiento de su hijo en la guardería. Si los obliga a actuar, pueden solicitar la custodia a través de los tribunales y el DIF. De esta forma es mucho más limpio, mucho más fácil para todos. ¿Es una amenaza? Es la realidad. Piense en lo que verá un juez, un padre soltero con dificultades versus unos abuelos estables y ricos que pueden proveer todo lo que el niño necesita. No haga esto más difícil de lo que tiene que ser. La mandíbula de Diego se apretó. Quería borrarle a golpes esa mirada engreída a César, pero tenía que pensar en Julián. Lo consideraré, pero no hoy. Caminó hacia la salida con la mano de Julián en la suya y el corazón latiéndole con fuerza. Detrás de él, escuchó a César al teléfono, se niega a firmar. Sí, señor. Yo me encargo. Diego llegó al estacionamiento. El aire de la tarde se sentía fresco contra su piel enrojecida. Abrió su viejo Toyota y abrochó a Julián en su silla para el auto. Mientras se deslizaba en el asiento del conductor, su teléfono sonó. La pantalla mostraba un número desconocido. Diego dudó, luego contestó. Hola, señor Fuentes, dijo una voz de mujer, profesional y fría. Habla la doctora Marisa Corona del Hospital Bella Vista. Necesito que traiga a Julián para una consulta. Es urgente. ¿Qué clase de consulta? Sus suegros han solicitado una evaluación médica integral. Dadas sus preocupaciones sobre el bienestar del niño, necesitamos. Diego cortó la llamada. Ya se estaban moviendo, ya estaban intentando armar un caso en su contra. Su teléfono vibró de nuevo. Alberto Garza esta vez. Diego lo mandó al buzón de voz. Encendió el auto y salió del estacionamiento. Por el espejo retrovisor, vio a César Robles de pie en la entrada del hospital, con el teléfono pegado a la oreja, viéndolo alejarse. ¿A dónde vamos, papi? Preguntó Julián. Aún no estoy seguro, campeón, pero a un lugar seguro. Mientras Diego se incorporaba a la avenida principal, su mente ya estaba procesando las variables como si fuera un problema de ingeniería. ¿Evidencia? Necesitaba evidencia. Si Elena tenía razón, si Victoria había sido asesinada, habría pruebas en alguna parte. ¿Y si los Garza estaban detrás de ello? Miró la fotografía en el asiento del copiloto. Una niña pequeña en un laboratorio, mirándolo confundida y asustada.
Victoria había dejado esta pista por una razón. Su teléfono volvió a sonar, otro número desconocido. Dejó que entrara al buzón de voz. Necesitaba ayuda, alguien en quien pudiera confiar. Diego se detuvo en una gasolinera y marcó el número de Carlos Gómez. Diego, ¿qué pasa? ¿Firmaste? No, y no voy a hacerlo. Carlos, necesito tu ayuda. ¿Puedes verme en tu casa? Claro, hermano. ¿Qué pasó? Te lo explicaré cuando te vea. Pero Carlos, si alguien pregunta, no has sabido nada de mí. Ni mis suegros, ni su abogado, nadie. Hubo una pausa. Diego, me estás asustando. Bien. Yo también estoy asustado. Llego en 20 minutos. Diego terminó la llamada y volvió a la avenida. Sus manos estaban firmes en el volante. Su mente se aclaró a pesar del miedo que corría por sus venas. Había pasado 6 meses en una niebla de dolor, dejando que otros tomaran decisiones, dejando que los Garza lo guiaran. Eso se había acabado. Si ellos habían matado a Victoria, si querían a Julián por alguna razón que él aún no comprendía, Diego averiguaría por qué, y luego los haría pagar. Pero primero, necesitaba mantener a su hijo a salvo. Todo lo demás podía esperar. Carlos Gómez vivía en un modesto dúplex en la colonia obrera, un vecindario con una mezcla de edificios industriales y casas de clase trabajadora. Diego había conocido a Carlos en su primer año de la universidad, creando lazos durante las sesiones de estudio nocturnas y un amor compartido por la resolución de problemas. Mientras que Diego se había inclinado por la ingeniería civil, Carlos había estudiado ciencias de la computación, consiguiendo finalmente un trabajo en una empresa de ciberseguridad. Si alguien podía ayudar a Diego a navegar este desastre, era Carlos. Diego entró al camino de entrada y apagó el motor. Julián estaba medio dormido en su silla de auto, exhausto por el día tan emocional. Diego lo cargó hasta la puerta principal, la cual se abrió antes de que pudiera tocar. Carlos estaba ahí, con su habitual camiseta y jeans, su cabello oscuro alborotado y una expresión de preocupación en el rostro. Entren ahora mismo. Diego entró a la familiar sala de estar. Había pósters de videojuegos en las paredes y equipo de cómputo esparcido por todas las superficies. Carlos cerró la puerta con llave detrás de ellos e inmediatamente cerró las cortinas. ¿Me quieres decir qué diablos está pasando? Diego sentó a Julián en el sofá. El niño se acurrucó de inmediato, abrazando el osito de peluche que había llevado a todas partes desde que Victoria murió. Diego se volvió hacia su amigo y por primera vez desde la muerte de Victoria, le contó a alguien toda la verdad. Habló sobre las advertencias de Elena Contreras, la fotografía, el miedo de Victoria en sus últimos días. Habló sobre la presión de los Garza, las amenazas apenas veladas de César Robles, el sospechoso momento de todo. Carlos escuchó sin interrumpir, su expresión se oscurecía con cada revelación. Dios mío, Diego, dijo finalmente. ¿Crees que ellos la mataron? ¿Tus propios suegros? No sé qué pensar, pero demasiadas cosas no cuadran. La forma en que Victoria murió, la prisa por obtener la tutela de Julián, esa fotografía. Diego se pasó las manos por el cabello. Carlos, necesito ayuda. Necesito descubrir qué pasó realmente. ¿Qué quieres que haga? Trabajas en ciberseguridad. Sabes cómo encontrar información, cómo escarbar sin dejar rastros. ¿Puedes investigar a los Garza? Averiguar de qué tratan las investigaciones de Alberto, qué conexiones tienen, cualquier cosa que pueda explicar por qué quieren tanto a Julián. Carlos asintió lentamente. Puedo intentarlo. Pero Diego, si realmente están detrás de la muerte de Victoria, si tienen suficiente influencia para encubrir un asesinato, estás jugando un juego muy peligroso. ¿Qué otra opción tengo? ¿Huir para siempre? ¿Dejar que se lleven a mi hijo? No, tienes razón. Peleamos. Carlos se acercó a su equipo de cómputo. Dame todo lo que sepas sobre ellos. Nombres completos, empresas en las que están involucrados, propiedades, todo. Diego recitó lo que sabía sobre los Garza, la empresa de investigación médica de Alberto, Soluciones Biogénesis. Su finca en Lomas de Bella Vista. El trabajo de la Fundación de Esther.
sus puestos en juntas de varios hospitales e instituciones de investigación. Mientras los dedos de Carlos volaban sobre el teclado, el teléfono de Diego vibraba incesantemente. Más llamadas de números desconocidos. Mensajes de César Robles exigiendo que regresara al hospital. Un mensaje de voz de Esther Garza con voz temblorosa: Diego, por favor. Solo intentamos ayudar. ¿Por qué haces esto? Diego silenció el teléfono y se hundió en una silla, con el agotamiento finalmente alcanzándolo. No había dormido bien en días y la adrenalina comenzaba a desvanecerse. Diego. La voz de Carlos lo trajo de vuelta. Mira esto. Diego se levantó y se puso detrás de su amigo, mirando la pantalla de la computadora. Carlos había encontrado una serie de artículos de noticias de hace 15 o 20 años. Soluciones Biogénesis estuvo involucrada en una investigación controversial a finales de los 90 y principios de los 2000, dijo Carlos, desplazándose por los artículos. Terapia génica, tratamientos experimentales para trastornos genéticos. Fueron clausurados por la COFEPRIS en 2003 tras acusaciones de ensayos humanos no autorizados. ¿Ensayos humanos en quiénes? En niños. Carlos hizo clic en otro artículo. Hubo rumores de que estaban haciendo pruebas en niños en países extranjeros, usando orfanatos en Europa del Este como lugares de reclutamiento. Nunca se probó nada. La empresa llegó a un acuerdo fuera de los tribunales y todos los registros fueron sellados. Alberto Garza logró reconstruir su reputación para 2008, comenzó una nueva división de investigación más legítima. Diego se quedó mirando la fotografía que Victoria había dejado atrás. Una niña pequeña en un laboratorio. ¿Qué pasa si esa niña es Victoria? ¿Y si los Garza experimentaron con su propia hija? Esa es una acusación muy fuerte. Explicaría por qué ella no lo recordaba. Si le hicieron algo cuando era joven, si modificaron sus recuerdos de alguna manera. La mente de ingeniero de Diego comenzó a conectar los puntos. ¿Y si Julián heredó algo de ella? ¿Algún marcador genético de sus experimentos? ¿Y si por eso lo quieren? Carlos realizó otra búsqueda. Soluciones Biogénesis está trabajando actualmente en algo llamado Proyecto Génesis, un programa de terapia génica para trastornos hereditarios. Según sus registros públicos, están en ensayos de fase 2, a la espera de la aprobación de la COFEPRIS. ¿Qué tipo de trastornos? No lo dice. Los detalles son propiedad privada de la empresa. Carlos frunció el ceño frente a la pantalla. Pero aquí hay algo interesante. 3 de los niños en su ensayo actual murieron el año pasado. La COFEPRIS investigó pero no encontró irregularidades. ¿Adivina quién estaba en el comité de revisión? Déjame adivinar, alguien conectado con los Garza. Bingo. El doctor Hugo Hernández, un antiguo colega de Alberto. También es un alto funcionario en el comité de evaluación de biológicos de la COFEPRIS. Diego sintió náuseas. La corrupción era profunda, con tentáculos que alcanzaban cada institución que debería haber estado supervisando. ¿Cómo probamos algo de esto? No podemos. No sin acceso a sus datos de investigación, a los registros de sus ensayos. Carlos giró en su silla. Diego, esta gente tiene recursos muy serios. Si tienes razón sobre Victoria, si están dispuestos a matar a su propia hija para proteger su investigación, tú y Julián están en grave peligro. Entonces necesito ser más inteligente que ellos. Necesito. Un fuerte golpe en la puerta hizo que ambos se congelaran. Diego se acercó a la ventana y corrió cuidadosamente la cortina. 2 oficiales de policía estaban en el porche delantero de la casa de Carlos. Mierda, susurró Diego. Carlos se movió hacia su computadora, cerrando ventanas rápidamente y borrando su historial de navegación. ¿Qué hacemos? El golpe sonó de nuevo, más fuerte esta vez. Señor Fuentes, sabemos que está ahí. Solo queremos hablar. La mente de Diego corría a 1000 por hora. Si los Garza tenían suficiente influencia para encubrir un asesinato, probablemente tenían contactos en el departamento de policía. Pero huir solo lo haría parecer culpable, haría más fácil para ellos afirmar que él era inestable. Voy a hablar con ellos, dijo Diego. Tú quédate con Julián. Si algo pasa, si intentan llevarme detenido,
lleva a mi hijo a un lugar seguro. A un lugar donde los Garza no puedan encontrarlo. Diego. Prométemelo, Carlos. Su amigo asintió sombríamente. Te lo prometo. Diego respiró profundo y abrió la puerta. Los dos oficiales eran jóvenes y tenían aspecto profesional. La más alta, una mujer de mirada aguda, habló primero. ¿Señor Diego Fuentes? Ese soy yo. Soy la oficial Teresa Herrera. Él es el oficial Beto Chávez. Necesitamos que nos acompañe a la delegación. Se ha presentado una queja sobre el bienestar de su hijo por parte de los Garza. Supongo. El oficial Chávez se movió incómodo. Señor, solo estamos siguiendo el protocolo. Hay preocupaciones sobre que usted mantenga a su propio hijo. No he hecho nada ilegal. No estamos diciendo que lo haya hecho, interrumpió la oficial Herrera. Pero dadas las circunstancias, el DIF necesita realizar un control de bienestar. Es el procedimiento estándar cuando se hacen acusaciones. ¿Qué acusaciones? ¿Que estoy experimentando una crisis de salud mental? ¿Que he estado actuando de forma errática, haciendo acusaciones paranoicas contra la familia de mi esposa fallecida? ¿Que huí del hospital con mi hijo en contra del consejo médico? Diego rió con amargura. En contra del consejo médico. Tiene 5 años y está sano. No hay ninguna razón médica para que esté en el hospital. Eso no es lo que reportó la doctora Corona. La doctora Corona trabaja para los Garza. Son dueños de la mitad de la junta del hospital. La expresión de la oficial Herrera no cambió. Señor Fuentes, por las buenas o por las malas. Es su elección. Venga al centro, responda algunas preguntas, deje que el DIF haga su evaluación. Si todo está bien, usted y su hijo se van a casa. Si se niega, tenemos motivos para ingresarlo bajo retención psiquiátrica y poner a su hijo en custodia protectora temporal. La trampa se estaba cerrando. Diego podía ver el plan completo ahora. Pintarlo como inestable. Meter a Julián en el sistema. Usar su influencia para asegurar que los Garza obtuvieran la custodia. Limpio, legal e imposible de combatir sin recursos que él no tenía. A menos que pudiera usar su propio plan en su contra. Está bien, dijo Diego. Iré. Pero quiero a mi abogado presente. Puede llamarlo desde la delegación. Diego miró hacia atrás a Carlos, quien estaba de pie en el umbral con Julián, ahora despierto y aferrándose a su pierna. Diego se arrodilló, abrazando a su hijo. Pórtate bien con el tío Carlos, ¿ok? Papi tiene que ir a hablar con unas personas, pero volveré pronto. Los ojos de Julián se llenaron de lágrimas. No me dejes. No te voy a dejar. Nunca te dejaré. Te lo prometo. Diego le besó la frente, luego le susurró al oído, sé valiente, campeón. Como mamá fue valiente. Se puso de pie y se volvió hacia Carlos. Cuídalo. Sabes que lo haré. Mientras Diego seguía a los oficiales hacia su patrulla, su teléfono vibró una vez más. Miró la pantalla. Un mensaje de texto de un número desconocido. No firmes nada. No confíes en la policía. Consigue a un investigador llamado Hugo Hernández. Él sabe la verdad. Elena Contreras. La enfermera aún intentaba ayudarlo. Diego memorizó el mensaje y lo borró antes de que los oficiales pudieran verlo. Mientras se deslizaba en el asiento trasero de la patrulla, alcanzó a ver un sedán negro estacionado al otro lado de la calle, con el motor encendido. A través de los vidrios polarizados, pudo ver una figura observando. Héctor Leal. Tenía que ser el mismo hombre que había saboteado el auto de Victoria. El mismo hombre que ahora estaría vigilando cada movimiento de Diego. El juego había comenzado y Diego estaba jugando en desventaja. Pero había sido ingeniero el tiempo suficiente para saber que los problemas complejos requerían análisis cuidadoso y una ejecución paciente. Los Garza creían tener todas las cartas. Se equivocaban. La delegación de policía era exactamente tan lúgubre como Diego esperaba. Luces fluorescentes, linóleo gastado, el olor a mal café y desesperación.
Los oficiales Herrera y Chávez lo guiaron a una sala de interrogatorios. Una caja sin ventanas con una mesa de metal y sillas incómodas. Alguien estará con usted en breve, dijo la oficial Herrera antes de cerrar la puerta. Diego se sentó a solas con sus pensamientos, repasando escenarios. Necesitaba mantenerse tranquilo, parecer racional. Cualquier señal de paranoia o inestabilidad alimentaría la narrativa de los Garza. Pero tampoco podía simplemente ceder y cooperar con un sistema que estaba claramente comprometido. La puerta se abrió 20 minutos después. Entró un hombre de unos 50 años, vestido con un traje arrugado y cargando un grueso folder. Su gafete decía, Detective Hugo Hernández. El pulso de Diego se aceleró. Este era el nombre que Elena le había enviado por mensaje, pero también era el mismo Hernández que había trabajado con Alberto Garza en investigaciones de la COFEPRIS. ¿De qué lado estaba realmente? Señor Fuentes. Soy el detective Hernández. El hombre se sentó pesadamente, colocando el folder sobre la mesa. Esta es una situación bastante complicada en la que se ha metido. Yo no me he metido en nada. Me niego a firmar unos papeles de custodia y de repente soy el malo. Hernández abrió el folder, hojeando las páginas. Según Alberto y Esther Garza, usted ha estado exhibiendo un comportamiento preocupante durante meses, faltando al trabajo, descuidando las citas médicas de su hijo, haciendo acusaciones descabelladas sobre la muerte de su esposa. Esas son mentiras. ¿Lo son? Hernández levantó la vista, con los ojos indescifrables. Porque tengo declaraciones de su empleador diciendo que ha estado distraído y ha sido poco confiable. Tengo reportes de la guardería de Julián señalando problemas de comportamiento. Tengo expedientes médicos que muestran que canceló 3 citas para los chequeos de bienestar de su hijo. Diego se obligó a mantenerse calmado. Trabajaba a tiempo completo mientras criaba a un hijo solo. Sí, he estado teniendo dificultades. Sí, he cometido errores, pero nunca he descuidado ni puesto en peligro a mi hijo. ¿Qué hay de las acusaciones respecto a la muerte de su esposa? El oficial Chávez dice que usted afirma que fue asesinada. Dije que tenía dudas sobre el informe oficial. ¿Basadas en qué evidencia? Diego dudó. Si mencionaba a Elena Contreras, la pondría en riesgo. Si mencionaba la fotografía, la tomarían como evidencia y desaparecería en el sistema. Necesitaba jugar esto con cuidado. Basadas en inconsistencias que noté, cosas que no cuadraban. Como el hecho de que mi esposa era una conductora experimentada. Había manejado por la carretera del Cañón cientos de veces. El clima no era tan malo esa noche, lluvia ligera, buena visibilidad. Su auto era nuevo, estaba bien mantenido. No tiene sentido que perdiera el control. Hernández cerró el folder. Señor Fuentes, voy a ser directo con usted. He revisado el caso de su esposa. La investigación del accidente fue exhaustiva. No hay evidencia de homicidio. O la evidencia fue enterrada. Esa es una acusación seria. ¿Quién exactamente cree que enterró la evidencia? Este era el momento de la verdad. Diego estudió el rostro de Hernández, buscando alguna señal de qué lado estaba. La expresión del detective era cuidadosamente neutral, sin revelar nada. Creo que mis suegros tienen más influencia en esta ciudad de lo que la gente cree, dijo Diego con cuidado. Creo que cuando eres lo suficientemente rico, puedes hacer que las preguntas incómodas desaparezcan. Hernández se quedó callado por un largo momento. Luego, inesperadamente, sacó su teléfono y lo puso sobre la mesa. Presionó un par de botones y Diego se dio cuenta de que había activado una aplicación de ruido blanco. Esta conversación ahora está fuera de registro, dijo Hernández en voz baja. El sistema de grabación de la habitación ha estado experimentando dificultades técnicas. Se inclinó hacia adelante. Elena Contreras lo envió a mí. El corazón de Diego se aceleró. ¿Conoce a Elena? Era la mejor amiga de mi esposa. Murió de cáncer hace 3 años. Elena se sentó con ella todos los días en el hospital. Los ojos de Hernández eran duros. Es una de las pocas personas en esta ciudad en las que confío plenamente. Así que cuando me llama a las 6 de la tarde y me dice que no le quite el ojo de encima al caso Fuentes, la escucho.
Entonces sabe la verdad sobre Victoria. Sé que Elena tiene sospechas. Sé que ha estado cargando con la culpa por la muerte de su esposa durante 6 meses. Pero las sospechas no son evidencia, señor Fuentes. Necesito pruebas. ¿Qué hay de su conexión con Alberto Garza? Trabajaron juntos en investigaciones para la COFEPRIS. La mandíbula de Hernández se tensó. Alberto Garza es uno de los hombres más corruptos que he conocido. Pasé 2 años intentando armar un caso contra Soluciones Biogénesis. ¿Sabe qué pasó? Mi investigación fue cancelada por gente con un cargo más alto que el mío. Fui reasignado a la policía local y cada pieza de evidencia que reuní se desvaneció. ¿Por qué? Porque Alberto tiene amigos en lugares muy altos, senadores, jueces, directores de agencias. Ha estado realizando experimentos médicos ilegales durante décadas, y cada vez que alguien se acerca a exponerlo, se echa para atrás o desaparece. Hernández sacó un cigarrillo, luego recordó que estaba adentro y lo guardó. He estado esperando 15 años por otra oportunidad contra él. Diego sintió un destello de esperanza. Entonces ayúdeme. Ayúdeme a probar que él mató a Victoria. No es así de simple. Soy un detective en un departamento de policía local. Los Garza ya han presentado quejas oficiales. Mi capitán me está respirando en la nuca para que lo procese a través del DIF. Si voy contra el protocolo sin evidencia sólida, me suspenderán y usted perderá la poca protección que tiene. Entonces, ¿qué hago? Hernández golpeó el folder. Juegue su juego por ahora. Sométase a la evaluación del DIF. Demuéstreles que es un padre apto. No les dé ninguna excusa para poner a Julián bajo custodia. Mientras tanto, investigaré el caso de Victoria por mi cuenta. En silencio, con cuidado. Eso podría tomar meses. No tengo meses. Entonces consígame evidencia que pueda usar. Algo concreto que vincule a los Garza con la muerte de su esposa. Hernández se inclinó aún más. Elena mencionó una fotografía que dejó Victoria. ¿La tiene? Diego metió la mano en su bolsillo y deslizó la foto sobre la mesa. Hernández la estudió, y su expresión se oscureció. Esto es de los ensayos del Proyecto Meridiano, dijo en voz baja. ¿Qué? A finales de los 90, Biogénesis llevó a cabo algo llamado el Proyecto Meridiano. Reclutaron niños de orfanatos en Europa del Este y les dijeron a los directores que estaban proporcionando atención médica gratuita. Lo que realmente estaban haciendo eran experimentos de edición genética. Algunos de los niños murieron, otros mutaron, desarrollaron problemas de salud, problemas psicológicos. El proyecto fue clausurado después de un aviso anónimo a las autoridades de salud, pero la mayoría de los niños desaparecieron en el sistema antes de que pudiéramos documentar qué les pasó. Diego sintió náuseas. ¿Cree que Victoria era una de esos niños? Los Garza no podían tener hijos biológicos. Adoptaron a Victoria a través de una agencia privada en 1994. Sus registros de nacimiento están sellados. Hernández golpeó la fotografía. Este laboratorio coincide con la instalación de la vieja sede de Biogénesis en Praga. Si esta es Victoria, significa que los Garza adoptaron a uno de sus propios sujetos de prueba. ¿Por qué harían eso? Control, estudio a largo plazo. ¿Quién sabe? Pero si Victoria comenzó a hacer preguntas sobre su pasado, si descubrió lo que le habían hecho. Hernández no terminó la oración. Las manos de Diego se cerraron en puños. ¿Mi hijo? ¿Y si heredó lo que sea que le hicieron a Victoria? ¿Y si es por eso que lo quieren? Entonces tenemos que asegurarnos de que nunca lo consigan. Hernández apagó la aplicación de ruido blanco y se guardó el teléfono. Voy a recomendar al DIF que Julián permanezca bajo su custodia en espera de una evaluación completa. Eso le ganará algo de tiempo. Pero, señor Fuentes, debe tener mucho cuidado. Esta gente ya ha matado antes. No dudarán en hacerlo de nuevo. No les tengo miedo. Debería tenerlo. Alberto Garza es un sociópata con recursos ilimitados. Vendrá tras de usted desde todos los ángulos, legal, financiero, social. Lo aislará,
lo doblegará y, cuando esté en su punto más débil, le quitará todo lo que ama. Ya hizo eso cuando mató a mi esposa. Hernández se puso de pie, recogiendo el folder. Entonces hágalo pagar, pero hágalo con inteligencia. La venganza emocional hace que te maten o te arresten. La venganza estratégica te consigue justicia. Mientras el detective llegaba a la puerta, Diego lo llamó. ¿Por qué me está ayudando? Hernández se detuvo. Porque hace 15 años vi a una niña morir en una mesa de operaciones en biogénesis. Tenía 8 años, estaba cubierta de tumores por los genes experimentales que habían insertado en su ADN. Se llamaba Sofía. Lloró por su madre hasta el final. Su voz era áspera por el viejo dolor. Le hice una promesa a esa niña de que detendría a los monstruos que le hicieron eso. Aún no he cumplido esa promesa. Tal vez ayudarlo sea la forma en que finalmente lo logre. Dejó a Diego solo en la sala de interrogatorios. Unos minutos después, llegó una mujer del DIF. Juana Suárez, según su identificación. Era profesional y eficiente, haciendo preguntas sobre la vida familiar de Diego, su crianza, su sistema de apoyo. Diego respondió con honestidad, sin mostrar señales de la rabia y el miedo que se agitaban en su interior. Después de una hora, ella pareció satisfecha. Voy a recomendar que el niño siga viviendo con usted, señor Fuentes, pero realizaré visitas de seguimiento semanales durante el próximo mes, y tendrá que asistir a sesiones de orientación, terapia de duelo y apoyo para padres, lo que sea necesario. Juana recogió sus papeles. Sus suegros también han solicitado visitas supervisadas con Julián. Me inclino a conceder esa solicitud. No, la voz de Diego fue firme. No hasta que tenga más información sobre sus intenciones. Señor Fuentes, son los abuelos del niño. A menos que tenga evidencia específica de peligro. Pediré una orden de restricción si es necesario. La expresión de Juana se endureció. Eso se vería muy mal en mi informe. Sugeriría que usted está siendo irrazonablemente hostil hacia familiares que intentan ayudar. Diego se dio cuenta de que estaba acorralado. Negarse a las visitas y parecer paranoico. Permitirlas y darle a los Garza acceso a Julián. Necesitaba un punto medio. Visitas supervisadas en un lugar neutral, cedió. Con un trabajador social presente. 1 hora, una vez a la semana. Juana consideró esto. Puedo trabajar con eso. Pero, señor Fuentes, si falta alguna sesión de terapia, si hay más incidentes, revisaré el acuerdo de custodia. ¿Quedamos claros? Cristalino. 2 horas después, Diego fue liberado. Carlos estaba esperando en el vestíbulo con Julián, el niño dormido en sus brazos. ¿Te dejarán quedártelo? Preguntó Carlos. Por ahora, Diego tomó a su hijo, sintiendo su peso, su calor. Pero esto no ha terminado. Ni por asomo. Salieron a la noche. El sedán negro ya no estaba, pero Diego sabía que Héctor Leal seguía ahí afuera, observando, esperando. Diego miró el rostro pacífico de Julián y se hizo una promesa silenciosa. Sin importar lo que costara, sin importar cuánto tiempo tomara, protegería a su hijo y haría que los Garza respondieran por lo que le habían hecho a Victoria. El juego había comenzado y Diego iba a ganar. Solo tenía que descubrir cómo. Diego pasó la siguiente semana en un estado de hipervigilancia. Se mudó de su departamento a una pequeña casa alquilada a las afueras de la ciudad, un lugar donde a los Garza no se les ocurriría buscar de inmediato. Inscribió a Julián en una nueva guardería bajo un nombre ligeramente modificado, pagó todo en efectivo y varió sus rutas hacia el trabajo. Carlos le ayudó a instalar seguridad básica, cámaras en las puertas, alertas en su teléfono si alguien se acercaba a la propiedad. No era sofisticado, pero era algo. Mientras tanto, Diego asistió a sus sesiones obligatorias de terapia con la doctora Marisa Corona. Sí, la misma doctora Corona que trabajaba para los Garza. Se sentó durante sus preguntas inquisitivas sobre su dolor, su paranoia, su relación con sus suegros, y le dio exactamente lo que ella quería escuchar, un hombre aceptando lentamente su pérdida, superando su dolor, agradecido por el apoyo familiar. Le daba asco interpretar ese papel, pero Hernández tenía razón. La venganza estratégica requería paciencia.
El jueves por la tarde, Diego recibió una llamada de Juana Suárez programando la primera visita supervisada con los Garza. Sábado a las 2 de la tarde en las oficinas del DIF en el centro. Diego aceptó, con la mente ya maquinando cómo usar esto a su favor. Esa noche, después de acostar a Julián, Diego se sentó en la mesa de la cocina con cada pieza de información que tenía. La fotografía de la joven Victoria. Artículos de noticias sobre soluciones biogénesis. Notas de la investigación de Carlos. Todo era circunstancial. Nada que se sostuviera en un tribunal. Necesitaba más. Necesitaba entrar a Biogénesis, acceder a sus archivos de investigación, encontrar pruebas concretas de lo que le habían hecho a Victoria y qué querían con Julián. Entrar a robar a una instalación de investigación de alta seguridad era una locura. Pero Diego siempre había sobresalido resolviendo problemas imposibles. Solo requería el enfoque correcto. Su teléfono vibró. Un mensaje de Carlos: encontré algo. Llámame. Diego salió de la casa y llamó. Carlos contestó al primer tono. Héctor Leal, dijo Carlos sin preámbulos. Lo he estado rastreando como pediste. Es un fantasma. Sin redes sociales, sin huella digital. Paga todo en efectivo. Pero encontré algo interesante. Es dueño de un taller en la zona industrial. Taller Mecánico Leal. El mismo Héctor Leal que saboteó el auto de Victoria es dueño de un taller mecánico. Se pone mejor. ¿Adivina quién es uno de sus clientes habituales? Soluciones Biogénesis. Bingo. Han estado usando su taller para el mantenimiento de su flotilla durante los últimos 8 años. Todos los vehículos de la compañía, incluidos los que usan para transportar materiales de investigación. La mente de Diego comenzó a atar cabos. Lo que significa que Héctor tiene acceso a las instalaciones de Biogénesis. Probablemente ha estado adentro decenas de veces. Exactamente. ¿Y si pudieras llegar a Héctor, hacer que hable, o tal vez tener acceso a sus registros? Carlos dejó la frase al aire. Es poco probable que funcione. Es más de lo que teníamos ayer. Diego lo pensó. Héctor Leal era un asesino. Un hombre que había ayudado a matar a Victoria y que ahora estaba ayudando a los Garza a acechar a Diego. Acercarse a él directamente sería un suicidio. Pero tal vez había otra manera. Carlos, ¿puedes averiguar el horario de Héctor? ¿Cuándo está en el taller y cuándo no? Puedo intentarlo. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que a veces no necesitas una llave para abrir una puerta. Solo necesitas saber cuándo estás inseguro. Durante los siguientes 3 días, Carlos hizo su magia. Hackeó el correo electrónico de Héctor. Seguridad mínima, el hombre claramente era de la vieja escuela. A través de los correos, descubrieron los patrones de Héctor. Salía del taller todos los días a las 6 de la tarde y no regresaba hasta las 8 de la mañana siguiente. Vivía solo en un departamento a 25 kilómetros de distancia. Sin familia, pocos amigos, solo una vida construida en torno a la violencia por encargo. El martes por la noche, Diego acostó a Julián temprano, le pidió el favor a su vecina de la tercera edad que le echara un ojo a la casa, y manejó hacia la zona industrial. El taller mecánico Leal era un edificio achaparrado con un techo de lámina corrugada y zonas de reparación que habían visto días mejores. El letrero estaba descolorido y solo 2 de las luces de seguridad funcionaban. Era exactamente el tipo de lugar desde el que operaría alguien como Héctor. Diego se estacionó a 2 cuadras y se acercó a pie, manteniéndose en las sombras. Llevaba herramientas básicas, cizallas para la cerca, un desarmador para los seguros de las ventanas. Había visto suficientes programas de crímenes como para saber lo básico. La cerca fue fácil. La ventana le tomó más tiempo, con las manos temblando mientras manipulaba el mecanismo de cierre. Constantemente esperaba alarmas, guardias de seguridad, sirenas de policía. Pero el lugar estaba en silencio, abandonado por esa noche. Diego se deslizó adentro, usando la linterna de su teléfono para navegar. El taller principal era exactamente lo que esperaba. Rampas para vehículos, bancos de herramientas, olor a aceite y metal. Se movió rápidamente hacia la oficina,
una habitación pequeña al fondo con un escritorio, archiveros y una computadora antigua. Los archiveros tenían candado. Diego usó las cizallas en las manijas, haciendo una mueca ante el ruido. Adentro, encontró lo que buscaba. Facturas, órdenes de trabajo, registros de mantenimiento de los vehículos de Soluciones Biogénesis. Fotografió todo con su celular. Cientos de documentos detallando reparaciones, modificaciones, instalaciones. La mayor parte era trabajo automotriz de rutina, pero algunas de las facturas eran extrañas. Modificaciones en unidades de refrigeración, instalación de cerraduras especializadas, reacondicionamiento personalizado de áreas de carga. Y entonces, Diego se sacó la lotería. Un folder etiquetado como Proyectos Especiales, Confidencial. Adentro había planos, no de vehículos, sino de la mismísima instalación de Biogénesis. Diseños detallados mostrando sistemas de seguridad, puntos de acceso, ubicaciones de laboratorios. También había fotografías de diferentes áreas de las instalaciones, incluyendo lo que parecía un nivel subterráneo que no figuraba en ningún plano público. Las manos de Diego temblaban mientras fotografiaba cada página. Esta era la evidencia de que Héctor había estado involucrado en algo más allá del simple mantenimiento vehicular. Estos planos permitirían a alguien navegar por las instalaciones, eludir la seguridad, acceder a áreas restringidas. ¿Por qué tendría Héctor estos documentos a menos que los necesitara para algo ilegal? Diego estaba a punto de cerrar el folder cuando notó un documento más escondido en la parte de atrás. Una nota escrita a mano con membrete de Biogénesis. Fase 3 lista para implementación. Se requiere finalizar protocolos de transporte. El sujeto JF requiere manejo especial. Se recomienda sedación, pago según lo acordado. AG. Sujeto JF. Julián Fuentes. Estaban planeando llevarse a su hijo. Los protocolos de transporte, la sedación. Esto no se trataba de batallas legales por la custodia. Esto se trataba de un secuestro. La visión de Diego se volvió borrosa por la rabia. Se estabilizó, fotografió la nota y devolvió todo cuidadosamente al archivero exactamente como lo había encontrado. No podía dejar que Héctor supiera que alguien había estado aquí. Mientras Diego se movía hacia la ventana, un sonido lo paralizó en su lugar. El motor de un auto entrando al estacionamiento. Diego apagó la linterna de su teléfono y se agachó detrás de un escritorio. A través de la ventana de la oficina, pudo ver los faros barriendo el edificio. La puerta de un auto se cerró de golpe. Héctor había regresado. El pulso de Diego martilleaba mientras escuchaba cómo se quitaba el candado de la puerta principal. Pasos entrando al taller. Estaba atrapado. La oficina solo tenía una salida, justo por donde Héctor pasaría. Las ventanas eran demasiado pequeñas y estaban demasiado altas como para escapar por ellas en silencio. Los pasos se acercaron. Diego se pegó al espacio para las piernas debajo del escritorio, apenas respirando. Héctor entró a la oficina y encendió la luz del techo. Diego podía ver sus zapatos. Botas de trabajo salpicadas con lo que parecía aceite de motor, pero que podría haber sido cualquier cosa. El hombre se movió hacia los archiveros. Diego escuchó a Héctor maldecir por lo bajo. ¿Habría notado los candados rotos? Pero no, Héctor estaba abriendo un cajón diferente, rebuscando entre papeles. Sí, estoy aquí, dijo Héctor, y Diego se dio cuenta de que estaba en una llamada telefónica. Lo estoy buscando ahora. No, ya te dije que guardo copias físicas de todo. Sé que no es seguro, pero no confío en las computadoras. Una pausa. Diego pudo escuchar otra voz en la línea, demasiado débil como para distinguir palabras. ¿Sábado?, dijo Héctor. ¿Quieres que nos movamos el sábado? Eso es antes de lo que discutimos. Sí, puedo hacerlo funcionar, pero el precio sube. Bien, bien. El mismo protocolo que en la nota. Sedación y transporte. ¿A dónde lo voy a llevar? La sangre de Diego se heló. Estaban hablando de Julián. Sobre este sábado, el día de la visita supervisada. Sede central de Biogénesis, laboratorio subterráneo, continuó Héctor. Cristo, Alberto,
Eso es arriesgado. Si alguien lo rastrea. Ok. Confío en que sabes lo que haces. ¿Qué hay del padre? Un accidente. ¿Puedes ser más específico? Ya veo. Sí, eso funcionará. Nadie cuestiona a un padre destrozado por el dolor perdiendo el control de su vehículo. Iban a matarlo al igual que habían matado a Victoria. Héctor encontró lo que estaba buscando y salió de la oficina todavía al teléfono. Tendré todo listo. Sábado a las 2 de la tarde. El niño ni siquiera sabrá que lo golpeó. La puerta principal se cerró. El motor del auto arrancó. Diego permaneció debajo del escritorio durante 10 minutos más, asegurándose de que Héctor realmente se hubiera ido antes de salir arrastrándose. Todo su cuerpo temblaba. Lo habían estado planeando todo el tiempo. La batalla por la custodia, la evaluación del DIF, las visitas supervisadas. Todo era teatro. Iban a secuestrar a Julián el sábado, escenificar la muerte de Diego para que pareciera un accidente de auto, y desaparecer a su hijo en sus instalaciones de investigación. Diego salió a trompicones del taller, apenas recordando cerrar la ventana tras de sí. Logró llegar a su auto antes de que el ataque de pánico lo golpeara. Su respiración se volvió entrecortada, su visión formó un túnel. Victoria. Habían matado a Victoria de esta forma. La acorralaron e hicieron que su muerte pareciera un accidente. Y ahora iban a hacerle lo mismo a él. Pero Diego tenía algo que Victoria no tuvo. Una advertencia previa. Conocía su plan y tenía 3 días para usarlo en su contra. Sacó su teléfono y llamó a Hernández. El detective contestó al cuarto tono, con voz somnolienta. Más vale que esto sea bueno, Fuentes. Es medianoche. Se van a llevar a Julián el sábado. Durante la visita supervisada. Y me van a matar. Hernández se despabiló de inmediato. Más despacio. Cuéntamelo todo. Diego relató el allanamiento, los documentos, la llamada que había escuchado. Hernández escuchó sin interrumpir. ¿Conseguiste fotos de los documentos? De todo. Se las enviaré ahora. Bien. Eso es bueno. Esto es evidencia de conspiración y posiblemente de secuestro. Puedo usar esto. Hernández hizo una pausa. Pero Diego, tenemos que ser muy astutos sobre cómo jugamos esto. Si mostramos nuestras cartas muy pronto, ellos llamarán a sus abogados y los perderemos. ¿Qué estás sugiriendo? La visita supervisada del sábado. Deja que suceda. Pero nosotros controlaremos el entorno. Tendré refuerzos en el edificio, listos para moverse en el segundo en que intenten algo. Los atraparemos en el acto. Los tendremos acorralados sin escapatoria. Las manos de Diego se apretaron contra el volante. ¿Quieres usar a mi hijo como cebo? Quiero darles suficiente soga para que se ahorquen solos. Julián estará a salvo. Te lo garantizo personalmente. Pero esta es nuestra mejor oportunidad de acabar con toda la operación. Los Garza, Héctor, todos los involucrados. ¿Y si algo sale mal? No saldrá. He esperado 15 años para esto. No dejaré que le pase nada a tu muchacho. Diego cerró los ojos, sopesando las opciones. Seguir huyendo y nunca estar a salvo, o llevarles la pelea hasta ellos y terminarla. Cuando abrió los ojos, su decisión estaba tomada. Ok, pero quiero cámaras corporales. Quiero oficiales en la habitación, y quiero garantías blindadas de que Julián saldrá de ese edificio conmigo. Tendrás todo eso. Confía en mí, Diego. Vamos a hacer que estos malditos paguen. Después de colgar, Diego se quedó sentado en su auto durante mucho tiempo, mirando las fotos en su teléfono. Los planos de biogénesis, los protocolos de transporte, la nota escrita a mano sobre su hijo. El sujeto JF requiere manejo especial. Habían cometido un error. Habían subestimado a Diego. Asumieron que sería fácil de manipular, fácil de quebrar. Habían olvidado que los ingenieros se dedican a resolver problemas imposibles para ganarse la vida. Diego arrancó el auto y se dirigió a casa. Tenía 3 días para prepararse.
3 días para asegurarse de que cuando llegara el sábado, serían los Garza quienes caminarían hacia una trampa, no él. Miró la foto de la joven Victoria una vez más. Voy a hacer que paguen, le susurró a su esposa muerta. Te lo prometo, voy a hacer que paguen. El sábado llegó con un clima perfecto, cielos despejados, temperatura agradable. El tipo de día que hacía que todo se sintiera normal y seguro. Diego sabía que no era así. Vistió a Julián con su camisa favorita, la que tenía dinosaurios, y le explicó a dónde iban. La abuela y el abuelo Garza quieren verte por un ratito. El rostro de Julián se entristeció. No quiero ir. Lo sé, campeón. Pero es solo por una hora, y yo estaré ahí todo el tiempo. Ok. El niño asintió a regañadientes. Diego podía ver el miedo en esos ojos oscuros. El mismo miedo que Victoria debió haber sentido en sus últimos días. Eso fortaleció su determinación. El teléfono de Diego vibró. Un mensaje de Hernández: el equipo está en posición. 3 oficiales dentro del edificio. 2 en el estacionamiento. Yo estoy en la sala de observación. Tienes un botón de pánico. Presiónalo y nos movemos inmediatamente. ¿Estás listo? Diego respondió: listo. Las oficinas del DIF estaban en un edificio gubernamental achaparrado en el centro. Diego se estacionó en el lote, notando los autos sin insignias que Hernández había mencionado. Cargó a Julián adentro, pasando el control de seguridad hasta el 3er piso, donde se ubicaban las salas de visitas supervisadas. Juana Suárez estaba esperando con su tablita en mano. Señor Fuentes, Julián. Justo a tiempo. Los Garza ya están aquí. Los guió a una habitación pequeña con una mesa, sillas y un espejo de doble vista. Diego sabía que Hernández estaba detrás de ese espejo observando. Alberto y Esther Garza se pusieron de pie al verlos entrar, con expresiones cuidadosamente compuestas para reflejar calidez de abuelos. Julián. Esther se acercó con los brazos abiertos. Ven a darle un abrazo a tu abuela. Julián se apretó contra la pierna de Diego. La sonrisa de Esther vaciló. Ha estado tímido últimamente, dijo Diego. Los cambios han sido duros para él. Alberto asintió de manera comprensiva, pero sus ojos estaban fríos. Por supuesto, lo entendemos. Julián, te trajimos algo. Sostuvo un paquete envuelto. A tu mamá le encantaban estos libros cuando tenía tu edad. A pesar de sí mismo, Julián sintió curiosidad. Tomó el paquete y lo desenvolvió con cuidado. Era una colección de libros infantiles sobre exploración espacial. Diego los reconoció. Victoria había guardado sus copias de la infancia en un estante de su recámara. Gracias, murmuró Julián. ¿Por qué no lo revisas? Sugirió Esther. El abuelo y yo queremos hablar con tu papá un minuto. Juana Suárez intervino. En realidad, esta es la visita de Julián. Toda la conversación debería incluirlo. La máscara de Alberto se deslizó solo un segundo, y un destello de molestia cruzó por su rostro. Por supuesto. Tiene razón. Se volvió hacia Julián. ¿Te gustaría que el abuelo te leyera uno? Mientras Alberto comenzaba a leer, su voz adquirió esa falsa alegría que los adultos usan con los niños. Diego observaba cuidadosamente. Esther se había posicionado cerca de la puerta. Juana estaba concentrada en sus notas. Todo parecía normal. Demasiado normal. Los dedos de Diego encontraron el botón de pánico en su bolsillo. Un pequeño dispositivo que Hernández le había dado esa mañana. Una pulsación y los oficiales inundarían la habitación. Pasaron 20 minutos. Alberto leyó 2 libros. Esther le hizo preguntas a Julián sobre la escuela. Juana observaba y tomaba notas. Nada pasó. Diego empezó a preguntarse si se habían equivocado. Tal vez la llamada telefónica de Héctor había sido sobre otra cosa. Tal vez. Entonces lo olió. Algo dulce en el aire. Artificial, como almendras. El entrenamiento de ingeniería de Diego se activó. El cianuro olía a almendras amargas. Pero esto no era amargo.
Era algo más. Algo que hacía que su cabeza se sintiera confusa, sus reacciones lentas. Miró a Juana Suárez. Sus ojos estaban vidriosos, desenfocados. Se balanceaba ligeramente en su silla. Juana. Diego se puso de pie, pero sus piernas estaban inestables. La habitación se inclinó. Todo está bien, Diego, dijo Alberto, su voz sonando desde muy lejos. Solo relájate. Esto terminará pronto. Gas sedante. Habían bombeado gas sedante en la habitación. Diego buscó a tientas el botón de pánico, pero sus dedos no cooperaban. Vio a Esther moviéndose hacia Julián, vio a Alberto sacando algo de su chaqueta. Una jeringa. No. Arrastró las palabras Diego. Forzó a sus piernas a moverse, tambaleándose hacia su hijo. Aléjense. La puerta se abrió de golpe, pero no era el equipo de Hernández. Desde el pasillo entró Héctor Leal con una máscara respiratoria. Detrás de él, 2 hombres más con máscaras. Ya se habían tardado, dijo Alberto, sacando también una máscara. El padre es más resistente de lo que esperaba. Diego cayó de rodillas. A través de la niebla en su cabeza, vio a Héctor levantar a Julián, vio el rostro aterrorizado de su hijo, vio al niño acercándose hacia él. Papi. La mano de Diego encontró el botón de pánico. Lo presionó. No pasó nada. Alberto se rió. ¿De verdad creíste que no íbamos a planear cada contingencia? Tu amigo el detective te está mirando desde la sala de observación, sí. Desafortunadamente, hemos trabado las puertas por fuera. Para cuando logren abrirse paso, ya nos habremos ido. Diego intentó pelear, intentó ponerse de pie, pero su cuerpo no respondía. Observó impotente cómo Héctor cargaba a Julián hacia la puerta. Y entonces, Julián hizo algo inesperado. Mordió la mano de Héctor con la fuerza suficiente para hacerle sangrar. Héctor soltó una maldición y aflojó su agarre. El niño se soltó y corrió. No hacia Diego, sino hacia la ventana. Julián, no. Gritó Diego, pero su voz era débil. El niño no saltó. En cambio, con la presencia de ánimo de alguien mucho mayor de 5 años, Julián abrió la ventana de golpe y gritó. ¿Ayuda? Se me están llevando. ¿Ayuda? Su voz resonó en el estacionamiento. Y, lo que era más importante, alertó a los oficiales que Hernández había colocado afuera. En cuestión de segundos, Diego escuchó golpes en la puerta, gritos, el sonido de algo pesado golpeando la cerradura. La expresión de Alberto pasó de la confianza al pánico. Muévanse, ahora. Pero ya era demasiado tarde. La puerta se astilló hacia adentro. Los oficiales irrumpieron en la habitación con las armas desenfundadas. Nadie se mueva. Manos donde pueda verlas. Héctor intentó correr. Logró dar 3 pasos antes de que un oficial lo tacleara al suelo. Alberto y Esther se quedaron paralizados, con las máscaras a medio poner y la culpa escrita en sus rostros. Hernández entró, analizando la escena. Vio a Diego colapsado en el suelo, a Juana Suárez inconsciente en su silla, el cartucho de gas escondido en el conducto de ventilación. Vio a Julián de pie junto a la ventana, con lágrimas corriendo por su rostro, pero todavía gritando por ayuda. Diego, ¿me escuchas? Hernández se arrodilló junto a él. ¿Mi hijo? Logró articular Diego. Está a salvo. Es un chico valiente. Probablemente los salvó a todos. A medida que los efectos de la sedación pasaban lentamente, Diego vio cómo les leían sus derechos a los Garza. Vio a Héctor siendo arrastrado esposado. Los paramédicos estaban atendiendo a Juana, que comenzaba a recuperar el conocimiento. Julián corrió hacia Diego, lanzando sus pequeños brazos alrededor del cuello de su padre. Fui valiente, papi. Como mamá. Fuiste muy valiente, campeón. Muy valiente. Hernández pidió asistencia médica para Diego y luego comenzó a asegurar la escena. Tenemos suficiente aquí por intento de secuestro, asalto con un arma mortal y conspiración. Una vez que registremos biogénesis con esto como causa probable. Pero Diego apenas lo escuchó.
En lo único que podía concentrarse era en su hijo. A salvo. En sus brazos. Vivo. Habían ganado. No completamente, no aún. Pero habían ganado la primera batalla. Las siguientes 72 horas fueron un torbellino de interrogatorios policiales, exámenes médicos y atención mediática. La noticia explotó, prominentes doctores arrestados por intento de secuestro de su nieto. Y de repente, la pesadilla privada de Diego era de conocimiento público. Hernández trabajó rápido. Usando el intento de secuestro como palanca, consiguió una orden de cateo para soluciones biogénesis. Lo que encontraron en el laboratorio subterráneo superaba cualquier cosa que Diego hubiera imaginado. Archivos sobre cientos de niños que databan de hace 30 años. Modificaciones genéticas, tratamientos experimentales, resultados monitoreados con desapego clínico. Había 13 sujetos actuales en varias etapas de participación en los ensayos clínicos, todos niños menores de 12 años. Y en una oficina bajo llave, encontraron un expediente completo de Victoria Garza. Ella había sido el sujeto M17 en el proyecto Meridiano. Adoptada a los 7 años de un orfanato rumano y modificada con terapia génica experimental diseñada para prevenir ciertas enfermedades hereditarias. La terapia había funcionado, pero también había causado mutaciones inesperadas en su código genético. Mutaciones que le había pasado a Julián. Eso era lo que los Garza habían querido. No al niño en sí, sino su material genético. Julián representaba una segunda generación de sus modificaciones, una oportunidad de estudiar cómo la terapia evolucionaba a través de las generaciones. Los documentos mostraban que planeaban extraerle médula ósea, muestras de tejido y, posiblemente, órganos. Diego sintió náuseas al leer los expedientes. Victoria había sido su experimento durante toda su vida, y nunca se lo habían dicho. De alguna forma ella descubrió la verdad, tal vez a través de la fotografía, tal vez a través de sus propios registros médicos, y la habían matado por ello. La evidencia era abrumadora. Hernández arrestó a 12 personas más vinculadas a biogénesis, incluyendo a los médicos cómplices y al personal de investigación que estaba al tanto de los ensayos ilegales. César Robles, el abogado de la familia, fue acusado de cómplice, luego de que encontraran correos electrónicos que demostraban que había ayudado a planear el secuestro. Pero el avance más grande vino de Héctor Leal. Enfrentando múltiples cargos por delitos graves y con una sentencia mínima de 20 años en el horizonte, Héctor hizo un trato. Confesó haber saboteado el auto de Victoria bajo las órdenes de Alberto Garza. Describió detalladamente cómo había cortado las líneas de los frenos, cómo había seguido su auto esa noche, cómo lo había visto caer por la carretera del Cañón y no había hecho nada para ayudar. No se suponía que fuera tan violento, dijo Héctor en su declaración, con voz monótona. Alberto me dijo, haz que parezca un accidente. Yo hice aquello por lo que me pagaron. Con el testimonio de Héctor, los fiscales elevaron los cargos contra Alberto y Esther Garza a homicidio en primer grado. A lo largo de todo esto, Diego se enfocó en Julián. El niño había sido notablemente resiliente, pero Diego sabía que el trauma tenía la costumbre de salir a la superficie después. Mantuvo a Julián en terapia, conservó su rutina en la medida de lo posible, y lo más importante, lo mantuvo muy alejado del circo mediático. Carlos había sido fundamental para ayudar a Diego a manejar la atención de los medios, respondiendo llamadas de periodistas, e incluso contratando a un abogado para proteger los derechos de Diego durante la investigación. Estuviste a mi lado cuando te necesité, le dijo Diego a su amigo. No lo olvidaré. Eso es lo que hace la familia, le contestó Carlos. Elena Contreras se presentó con su propio testimonio, detallando sus sospechas sobre la muerte de Victoria y su culpa por haber guardado silencio durante tanto tiempo. El hospital la suspendió administrativamente, pero el sentimiento del público estuvo fuertemente a su favor. Ella había sido la única persona lo suficientemente valiente para hablar. Diego la visitó en su casa, llevándole flores y a Julián. No puedo agradecerle lo suficiente, le dijo. Si usted no me hubiera advertido. Elena se secó las lágrimas de los ojos. Solo lamento no haber hablado antes. Si hubiera sido más valiente, Victoria podría seguir viva. O los Garza también la habrían silenciado a usted. Hizo lo que pudo cuando más importaba. Un mes después de los arrestos, Diego fue llamado a testificar ante un jurado.
Llevó la fotografía de la pequeña Victoria, los documentos del taller de Héctor y su propio testimonio sobre el comportamiento de los Garza. El jurado deliberó durante menos de 2 horas antes de presentar acusaciones formales de todos los cargos. El juicio se fijó para 6 meses después, pero el abogado de los Garza intentó todas las tácticas dilatorias posibles. Mientras tanto, Soluciones Biogénesis colapsó. Investigadores federales de la COFEPRIS, la Secretaría de Salud y múltiples otras agencias descendieron sobre las instalaciones. Los 13 niños en los ensayos activos fueron rescatados y puestos bajo cuidado médico. Las víctimas de ensayos anteriores, ahora adultos dispersos por todo el mundo, comenzaron a salir a la luz con sus propias historias. Resultó que el proyecto Meridiano había sido aún más grande de lo que Hernández sospechaba. Habían experimentado con más de 200 niños a lo largo de 3 décadas. Algunos habían muerto. Otros vivían con daños genéticos permanentes. Unos pocos, como Victoria, parecían normales, pero portaban modificaciones ocultas. Diego se conectó con algunos de estos sobrevivientes a través de un grupo de apoyo organizado por defensores de víctimas. Escuchar sus historias, los problemas de salud, el trauma psicológico, los años de no saber por qué eran diferentes, le dio perspectiva sobre lo que Victoria debió haber experimentado. Una mujer, Cristina Huerta, había estado en el proyecto Meridiano el mismo año que Victoria. Me acuerdo de ella, dijo Cristina cuando Diego le mostró la fotografía. A los doctores les agradaba, decían que estaba respondiendo bien al tratamiento. Algunos de nosotros nos enfermamos, pero Victoria se mantenía sana. Siempre me pregunté qué le había pasado. Tuvo una buena vida, dijo Diego. Se convirtió en artista. Se casó con alguien que la amaba. Tuvo un hijo. Fue feliz por un tiempo. Me alegra. Algunos de nosotros nunca tuvimos eso. La conversación persiguió a Diego. Victoria había sido una de las afortunadas, y de todos modos le habían arrebatado todo. El juicio comenzó en octubre, casi 9 meses después del intento de secuestro. Diego se sentó en la sala del tribunal todos los días, observando cómo los fiscales construían metódicamente su caso. El testimonio de Héctor fue devastador, describiendo con detalle cómo Alberto Garza se había acercado a él en 2009 para eliminar los obstáculos en su investigación. Dijo que su hija se estaba convirtiendo en un problema, testificó Héctor. Ella había encontrado archivos viejos, estaba haciendo preguntas. Necesitaba que desapareciera, pero tenía que parecer natural. La defensa intentó desacreditar a Héctor, pintándolo como un delincuente de carrera que buscaba reducir su propia sentencia, pero la evidencia física respaldó su historia. El análisis forense del auto de Victoria demostró que las líneas de freno habían sido cortadas profesionalmente. Los registros del taller de Héctor mostraban pagos inusuales de Alberto Garza en las semanas previas a la muerte de Victoria. La defensa de Esther Garza fue que no sabía nada sobre los planes de su esposo, pero los correos electrónicos recuperados de la computadora de su casa contaban una historia diferente. Ella había estado activamente involucrada en la planificación de los protocolos de investigación para Julián, discutiendo métodos de adquisición y tiempos para la extracción de tejido. La evidencia más condenatoria provino del propio Alberto. Arrogante hasta el final, había mantenido notas detalladas sobre su investigación, incluyendo entradas sobre Victoria. Sujeto M17 mostrando cambios de comportamiento preocupantes, decía una entrada, cada vez más resistente a la autoridad familiar. Cuestionando orígenes del programa. Se recomienda terminar al sujeto y preservar la muestra secundaria, descendencia, para estudio continuo. Había escrito sobre el asesinato de su hija como si fuera una decisión científica. Cuando Diego subió al estrado, mantuvo la compostura, respondiendo preguntas sobre Victoria, sobre Julián, sobre los eventos que llevaron al intento de secuestro. El fiscal le pidió que identificara la fotografía que Victoria había dejado. «Es mi esposa», dijo Diego, con voz firme. Cuando tenía 7 años. Antes de que los Garza le robaran su vida. El abogado de Alberto objetó, pero el daño estaba hecho. El jurado había visto el dolor de Diego, su enojo, su determinación por proteger a su hijo. Cuando la defensa lo interrogó, tratando de pintar a Diego como un padre inestable que había reaccionado de forma exagerada ante discusiones normales de custodia, Diego permaneció tranquilo.
Mis suegros intentaron secuestrar a mi hijo usando gas sedante en un edificio del gobierno, dijo Diego. No reaccioné de forma exagerada. Protegí a mi hijo de unos depredadores. La defensa no tuvo respuesta para eso. Después de 6 semanas de testimonios, el jurado deliberó durante 3 días. Cuando regresaron, su veredicto fue unánime en todos los cargos. Alberto Garza, culpable de homicidio en primer grado, conspiración para cometer secuestro, asalto con arma mortal y 17 cargos de experimentación humana ilegal. Esther Garza, culpable de conspiración para cometer homicidio, intento de secuestro y complicidad en experimentación humana ilegal. Héctor Leal ya se había declarado culpable de homicidio imprudencial e intento de secuestro a cambio de su testimonio. La lectura de la sentencia llegó 2 semanas después. Alberto Garza recibió cadena perpetua sin libertad condicional. Esther recibió 40 años. Héctor recibió 25 años, con posibilidad de libertad condicional tras 15 años. Diego se sentó en el tribunal mientras se leían las sentencias. Julián estaba a su lado. El niño tenía edad suficiente para entender que las personas que intentaron llevárselo irían a la cárcel por mucho, mucho tiempo. ¿Significa esto que ahora estamos a salvo?, preguntó Julián. Sí, campeón. Estamos a salvo. Al salir del juzgado, los reporteros se arremolinaron con preguntas. Diego los ignoró, manteniendo la mano en el hombro de Julián y guiándolo hacia el auto donde Carlos los esperaba. Esa noche, Diego se paró en el patio trasero de su casa. Una casa de verdad ahora, no alquilada, comprada con el acuerdo económico de la demanda contra Soluciones Biogénesis. La compañía se había disuelto y sus activos se liquidaron para compensar a las víctimas. Diego había puesto la mayor parte del dinero en un fideicomiso para Julián, conservando solo lo suficiente para proveerles estabilidad. Miró la fotografía de la joven Victoria por última vez. Luego, cuidadosamente, la colocó en un marco junto a una foto de la Victoria adulta, radiante el día de su boda. Colgó ambas fotos en la habitación de Julián, donde el niño podría verlas todas las noches. Tu madre fue valiente, le dijo Diego a su hijo. Sobrevivió cosas que habrían quebrado a la mayoría de la gente. Y al final, se aseguró de que tú estuvieras a salvo. Eso es lo que hacen los padres. Julián estudió las fotos. La extraño. Yo también, campeón. Todos los días. Más tarde, después de que Julián se durmiera, Diego se sentó en su porche con una cerveza, observando las estrellas. Su teléfono sonó. Vi las noticias, dijo el detective Hernández. Gran veredicto. Lo lograste. No sin tu ayuda. Tú lo hiciste posible, Diego. Peleaste por tu hijo cuando todos los demás te dijeron que te rindieras. Eso requiere agallas. Diego le dio un trago largo a la cerveza. ¿Qué pasa ahora con todas esas otras víctimas? Hay un largo camino por delante. La COFEPRIS está conduciendo una investigación completa sobre las prácticas de investigación genética. Los legisladores están realizando audiencias. Algunos de los sobrevivientes están presentando demandas contra los investigadores que aún siguen vivos. Tomará años desenredarlo todo, pero al menos por fin se está abordando. Por Victoria, coincidió Hernández. Intentó exponer esto antes de morir. De cierta manera, aún lo hizo. Su muerte condujo a todo esto. Después de colgar, Diego pensó en eso. Victoria había descubierto la verdad sobre su pasado y eso la había matado. Pero ese descubrimiento también había salvado a docenas de otros niños del mismo destino. Su muerte tuvo un significado, un propósito. No hizo que Diego la extrañara menos, pero ayudaba. Durante el siguiente año, Diego reconstruyó su vida. Consiguió un ascenso en ingeniería morales. Julián floreció en su nueva escuela, haciendo amigos, sobresaliendo en sus clases. Las pesadillas se desvanecieron, aunque nunca desaparecieron por completo. Diego tuvo algunas citas ocasionales, pero nada serio. No estaba listo. Tal vez nunca lo estaría. Victoria había sido la persona ideal para él, y los Garza se la habían arrebatado, pero tenía a Julián y tenía justicia. No era suficiente, pero era algo.
En el segundo aniversario de la muerte de Victoria, Diego llevó a Julián a su tumba. Llevaron flores y se sentaron en el pasto, hablando de recuerdos. ¿Crees que mami estaría orgullosa de nosotros?, preguntó Julián. Diego miró a su hijo, tenía 7 años ahora, creciendo alto, con los ojos de su madre y la determinación de su padre. Pensó en todo lo que habían sobrevivido, en todo lo que habían superado. Creo que estaría muy orgullosa, dijo Diego. Peleamos por ella. Nos aseguramos de que las personas que le hicieron daño pagaran por lo que hicieron. Y seguimos aquí, seguimos juntos. Eso es lo que más importa. Julián asintió solemnemente. Luego, con el tono realista que solo los niños poseen, añadió. Me alegra que no te rindieras conmigo, papi. Incluso cuando daba miedo. Diego jaló a su hijo para abrazarlo de cerca. Nunca me rendiré contigo. ¿Nunca? Es una promesa. Se sentaron juntos mientras el sol se ponía. Padre e hijo, sobrevivientes de una pesadilla que había intentado destruirlos. Los Garza ya no estaban, encerrados para siempre. Biogénesis había sido desmantelada. La verdad finalmente era conocida. Diego Fuentes había ganado, no solo en los tribunales, sino en la manera que más importaba, había protegido a su hijo, honrado la memoria de su esposa, y se había asegurado de que los monstruos que lastimaron a su familia nunca volverían a lastimar a nadie más. Le había costado todo, su inocencia, su tranquilidad mental, 2 años de vivir con miedo. Pero, al mirar el rostro de Julián, a salvo, saludable y amado, Diego supo que había valido la pena cada maldito momento. El juego había terminado, y Diego Fuentes lo había jugado a la perfección. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y los veré ahí.